Presidenta, coincidir con cada una de las palabras. Yo pensaba en el viaje hoy bastante largo, lo importante de una persona, de una personalidad es cómo lo recordamos, y la profundidad del recuerdo de Maradona hace que uno, cuando se acuerda de las alegrías futboleras que nos dio, nos recordamos cuándo pasó, cómo pasó, qué época y en qué momento de nuestra vida estábamos atravesando, hasta los lugares donde estábamos. Y también en alguna de sus cosas nos muestra el rumbo de su visión ideológica, de su manera de encarar no solamente su vida, sino el deporte. Y en esos elementos que los recuerdo quisiera centrar mi homenaje. Yo empecé a ver cómo se armaba un equipo de fútbol y a enterarme justamente siendo muy joven, 6, 7 años, y bueno, si entraba ese chico a la selección. El hecho de que alguien esté convocado a la selección o no, empecé a mirar esa lista en aquella época y no llegó. En el 78 salimos campeones. También en aquella época uno mirando en retrospectiva puede decir, como muchas veces el hecho de ser joven o muy joven te cierra las puertas, porque en definitiva la única excusa que hubo para dejarlo afuera de la lista del 78 fue la juventud. Y en el año 79, recuerdo bien, empecé a entender algo de los usos horarios, me ponía a pensar hoy. ¿Cómo tan temprano se jugaba la pelota? Era imposible, claro, estaban jugando en Japón, pero para mí, que era un nenito ahí ya de 8 años, que junto a Ramón Díaz y a otros tantos más nos trajeran esa primera copa, era algo que me hacía entender de que se jugaba el fútbol en otras horas, y era que estaban jugando en otro uso horario. Y después llegó a Boca, y para mí fue obviamente lo máximo. Y también fue lo máximo en alegría y en el desprendimiento, porque también nos enseñó esto del desprendimiento cuando se va, y cuando se fue al Barça, y se empezó a cantar, y también nos enseña cómo van valiendo las cosas en la economía y cómo impacta el deporte en la economía. El canto era vale 10 palos verdes, se llama Maradona. Hoy 10 millones de dólares valen muchos futbolistas, que no van a estar nunca ni a la altura de la suela del zapato, pero eran los números del momento, como la bolsa más grande por la que peleó Monzón fue de $125.000. Eso también es algo que nos muestra la evolución de los tiempos, de la economía, del deporte. Después mostró que podía transformar una ciudad, una región de un país. Nápoles era un lugar que en lo que era el norte y Roma, que se llevaban todos los scudettos, no llegaba nunca, y lo sacó campeón de todos. Fíjense qué impacto que tiene que el San Paolo se llama Diego Armando Maradona desde ayer. El impacto enorme en una comunidad que nunca ganaba nada, y con él ganó todo. Y ahí llegó obviamente previo paso por un 82 efímero, el 86 que tanto acá se ha referido, que fue la gran alegría, la alegría donde uno recuerda cada uno de los lugares donde estaba. Yo recuerdo que estaba en el living de mi casa con el partido del 86, recuerdo esos 2 goles que tanto aquí se han definido, ese con la mano que él lo reconoce después, y luego el otro, ese que se lleva por delante un equipo entero puesto. Y recordamos el día que salimos campeones, y recuerdo la caravana de pueblo, porque bueno, cada uno festeja a su manera. Los pueblos chicos en aquel momento donde yo vivía tendría 15, 17 mil habitantes, y había una avenida y se dio vuelta completa con la caravana bajo una llovizna. Miramos el partido en la sede del Club Atlético del pueblo, y todo el pueblo de fiesta, y al otro día no había ni clase ni nada, porque era la fiesta de ese México 86, y luego viene acá y sale al balcón solo, él con su equipo atrás. Nadie más salió, él salió al balcón, ha de ser de los pocos que estuvo en el balcón de la Casa Rosada, donde ahora está. Y solo en el balcón, en ese balcón de los grandes hombres de la política, de los grandes estadistas. Y después también empezó a transitar tiempos más difíciles, pero imposible no recordar la epopeya del 90. Porque en el 90 nos salimos campeones porque hubo una plaga mexicana que cobró un penal que uno puede ver muchas veces y no era penal, no había ni peligro de gol, no fue ninguna jugada fuerte.
Pero era difícil porque esa copa, si Argentina ganaba en aquel reglamento por tercera vez, ya había ganado en el 78, se quedaba para nosotros. Y no tenía que ganar Argentina y no ganó. Pero las peleas que él dio, primero desde la adversidad física, porque llega físicamente complicado. Y hoy día cuando muchos buscan la excusa para no jugar, infiltrado, no infiltrado, con el tobillo así, jugaba y jugaba esos partidos. En un equipo que no era el del 86, era un equipo quizás un poco menos, con menos figuras. Y llegamos a la final, después de ganar muchos partidos por penales y después de bancarse él, donde él jugaba, defender nuestro himno nacional, porque el problema era que silbaban a nuestro himno y a la Argentina. Y decía esa palabra que decimos los argentinos muy, muy de seguido, que está hoy en esa lectura de voz, cuando uno lee los labios, como le dolía a Maradona cuando agredían a su país. Y uno de los momentos más tristes fue un día, mi padre era diputado nacional y veníamos aquí a las sesiones y bajamos del avión y enterarme el doping positivo del 94. La verdad que fue un impacto que lo recuerdo bien, era bajando del avión y no podíamos creer, nadie podía creer. Ese equipo tenía una ofensiva increíble, con 3 delanteros, como pocas veces se animó a jugar Argentina. Y bueno, obviamente ahí también nos enseña que aquel gran motivador que fue y en cada uno de los partidos, cuando no estuvo en la cancha, el equipo luego de Grecia y de los otros partidos no duró nada, creo que nos eliminó Bulgaria. Y pasamos un mal momento. Volvió a Boca, fui a la cancha cuando juega con Newell's, creo que contra Independiente fue el partido, no tenía nada que ver ni con Independiente ni con Newell's, pero la verdad que te convocaba de esa manera. Y lo recuerdo como técnico, y recuerdo como técnico también una enseñanza de él, cómo cuando uno tiene un estilo y una forma de pensar las cosas, la lleva adelante. Y su Mundial 2010, creo que fue, veníamos haciendo partidos hermosos, al estilo de Maradona. Y me acuerdo que muchos decíamos, guarda que nos agarre alguien pensando irracional y nos plantee un partido distinto y nos gane. Y creo que Alemania nos metió 4 goles, pero él murió con la bota puesta, es decir, jugó como él sentía ese fútbol, yendo para adelante. Ese fue Maradona, que cumplió tantas cosas y hoy en los últimos días de su vida dirigiendo Gimnasia, después de haber estado en muchos otros clubes, de haber tenido un destierro deportivo, porque ir a dirigir allá al Medio Oriente, bueno, era también porque se había peleado con las grandes cúpulas que después lo tenían que llamar. No sé si se recuerdan cuando apareció en un sorteo de la FIFA con un moño amarillo. Fue más importante el moño amarillo de Maradona en la FIFA que el resultado del sorteo. Ese era Maradona. Y en lo personal, miren, en lo personal, si a nosotros que a veces por la política nos toca un tiempo de fama, ese tiempo de fama nos cambia la vida y a veces nos hace ver las cosas de alguna manera distintas, ni mejor ni peor, sino distintas, del hecho de ser alguien por ahí no común, en el pequeño mundo que nos toca vivir, nuestro pueblo, nuestra provincia, lo que sea. Imagínense lo que es ser Maradona, ser el tipo más conocido del mundo, porque más allá de que cambiara el Papa, él seguía siendo el más conocido del mundo. Ese era el Maradona que era difícil de administrar y que evidentemente a él le costó muchísimo administrar. Yo lo vi también ejerciendo la función pública, estuve un rato muy largo, casi un día. Y bueno, era una persona de esa altura demandante, imperativo, difícil sin duda alguna, que había pasado seguramente momentos muy lindos y nos había llevado de alegría, pero que también ese precio de la fama lo había pagado muy caro. Ese Maradona que tanto nos enseñó, que tan lindos recuerdos nos deja, seguramente no lo vamos a olvidar, porque justamente aquellos que te traen alegrías y recuerdos de alegría son los que no te olvidás, son las cosas que no te querés olvidar. Así que siempre estará en nuestra memoria nuestro homenaje, el homenaje seguramente de este Senado es uno más en el homenaje de todos los argentinos y el reconocimiento, el afecto, aunque no los conozco, pero seguramente estarán pasando un tiempo difícil, a sus seres queridos, que ahora traten de, también ellos y todos juntos, encontrar la paz que seguramente tiene Diego Maradona. Gracias, Presidenta.